Para mí es un enorme placer regresar a un episodio más de este programa que no tiene ninguna regularidad, sino lo hacemos de manera muy orgánica cuando va surgiendo algún libro que a mí me atrae profundamente. Entonces, para mí es un enorme placer volver a presentar un episodio más de Desde la Periferia. En esta oportunidad estoy con Víctor Cabezas, que acaba de publicar su más reciente obra, Débora Arango de Perfil, libro que a mí realmente me encantó. Víctor ya había publicado antes Leyes y Leyendas y ha sido ganador del Premio Nacional de Periodismo, otro premio del Círculo de Periodistas de Bogotá, ha sido finalista también del Premio Gabo, en fin, viene haciendo carrera a la vieja usanza, que es con disciplina, con rigor y con cierta cautela también. Entonces, Víctor, Ujú. bienvenido al programa y para mí es un enorme placer conversar contigo. No, mil gracias Mario, qué lindo estar acá. Creo, y te lo decía al inicio, que a mí me parece que una de las felicidades más grandes de la vida de un escritor es ver cómo también las cosechas a largo plazo van pasando, y yo creo que soy una de esas cosechas de la literatura tuya. Te decía que yo conozco tu literatura de vieja data, y no sé, me parece que debe ser lindo después uno de esa trasegar, volver la vista atrás y ver que esos alumnos insospechados, además, porque son alumnos que tú no conoces, Claro. luego van ya sacando sus Pues obras también. yo te Mm, agradezco mucho. Me honra mucho además tener ujú, discípulos del calibre tuyo, ujú, porque leí tu libro y me encantó. La ujú, verdad, yo empecé a un ritmo tranquilo y me fui yendo y me fui yendo y entré en un ritmo trepidante y la verdad no pude soltarlo. Yo leí esto en prácticamente un día entero, desde por la mañana hasta bien cerrada la noche. Entonces yo espero que eso le pase también ujú. a los lectores que se acerquen. Y aquí arranquemos, Víctor, si te parece. Yo quisiera preguntarte primero por lo que se llama en el mundo del arte las zonas de influencia, ¿no? Digamos, Ujú, todos los artistas en literatura o en pintura o en cine, eh, no podemos ingresar ya con un estilo propio de una vez teniendo claridad absoluta. Uno entra siendo influenciado por alguien o por muchos. En este caso, te pregunto por los dos maestros de Débora Arango, una artista muy particular, que serían Pedronel Gómez y ujú, Eladio Vélez, ujú, ¿no? ¿Cómo es ese primer acercamiento de ella con sus maestros, Víctor? ujú. Pues creo que hay que empezar situándonos en el tiempo y en el espacio. Estamos en una Medellín de los años 30, realmente entre Envigado y Medellín, estaban ahí cerca, hoy prácticamente están ahí conectados. En los años 30, que a pesar de ser ciudades pequeñas, emergentes, están recibiendo mucho influjo artístico y cultural de una Europa que además es una Europa que está en ebullición. Es una Europa donde todas las promesas se están poniendo a prueba. Ujú. Es una Europa donde estamos saliendo de la Primera Guerra Mundial, se está cocinando la Segunda Guerra Mundial. Sí, sí, son tiempos muy tempestuosos y llegan después de un largo viaje a Europa, llegan dos maestros. Uno se llama Pedronel Gómez y el otro es Eladio Vélez, Ujú. que son como dos caras de una misma moneda. Por un lado, Pedronel Gómez era un artista que veía el arte como un instrumento político revolucionario. Decía, mire, a Ujú. mí un bodegón simple o una montañita ahí al lado de la mesa del comedor no me dice nada. En tiempos actuales donde estamos viendo cómo se quema Europa, donde se está cocinando un conflicto armado en Colombia y donde estamos viendo lo que estamos viendo, es casi ¿cómo diríamos? Es casi una ofensa que estemos pintando una Ujú. sandía. O sea, Ujú. el arte tiene que salir a retratar lo que pasa en los pueblos, en las veredas, en las calles, etcétera. Y en cambio, Eladio Vélez decía, no, hay que cuidar es la técnica Ujú. y el paisaje y digamos que los objetos clásicos de apreciación del arte, las maternidades felices, incluso las personas ricas que pues tenían la atención del arte. Entonces ahí hay una tensión importante. Y Ujú. Débora Arango entonces era una joven muy interesada en el arte, que venía de una familia conservadora y que estaba en un entorno conservador. Y entonces Eladio Vélez fue su primer maestro, del que le aprende la técnica, el manejo del Ujú. color, que hay una cantidad de misterios de cómo se tejen
esos secretos de cómo mezclar colores y texturas. Cierto purismo de la forma, ¿no? El purismo de la forma que yo creo que para ella, como quizás para cualquier artista, es importante al inicio tener como esa escuela quizás más clásica, ¿no? Más cuadrada quizás. Pero luego donde ella se hace artista y al maestro que ella declaró admirar más fue Pedro Nel Gómez, que en ese momento acababa de venir de Europa, acababa de llegar de Europa, de hecho después estuvo allá con Eladio Vélez también, y él llegó a hacer un arte disruptivo y de gran formato. Él admiraba mucho a los muralistas, pues a Rivera, Siqueiros, Orozco de México, y él quería hacer algo parecido en Medellín, y empieza a retratar a la gente del campo, a la gente con sus sufrimientos, con sus padecimientos, y Débora hace lo mismo, o sea, le agarra este tema del expresionismo social y lo lleva a un extremo y empieza a pintar desnudos. Y digamos que ese influjo entre la técnica que él aprendió quizá con Eladio y luego ya los objetos de admiración que ella decía, a mí no me lleven a ver paisajes y a pintar cosas bonitas y a pintar unas familias esplendorosas y sonrientes, cuando lo que yo veo en las cantinas, en las calles, en los psiquiátricos, es un dolor profundo de una sociedad que está en ebullición. Y entonces ahí el objeto de apreciación ella lo toma de Pedro Nel Gómez, que a su vez venía de un influjo de Europa, y de ahí nace el magma de la obra. Claro, de alguna manera es una época, ahora que lo recuerdas, es una época en la cual se siente que se está cayendo Occidente, ¿no? Occidente se desploma por completo, toda la aventura de la modernidad que viene desde el Renacimiento en adelante, se hunde con la Primera Guerra Mundial, entramos a la Guerra Civil Española, que es como una microguerra, y ya el 1 de septiembre del 39 arranca la Segunda Guerra, ¿no? Y es la sensación de que todo lo que hemos construido, soñado, dicho, se viene al abismo, y de alguna manera Colombia no es ajena a esa sensación, ¿no? Ella hace parte de alguna manera de eso. Ahora, yo te quiero preguntar por algo en lo que tú haces énfasis también en el libro, y es que aunque ella es una persona conservadora, pero cuando decimos conservadora es que es una persona de misa diaria, ¿no? Que le gusta ir a la iglesia y que tiene un fuerte contacto espiritual con el cristianismo católico. De todos modos, da la sensación cuando pinta Víctor, que es como una segunda presencia, como si hubiera un artista que aparece por encima de el sujeto que va a misa, la chica que es educada de manera conservadora en la Antioquia de los años 30 y surge algo tremendo. Entonces hay como una contradicción, o no una contradicción, una complementariedad entre esa presencia y ese sujeto tan conservador en sus inicios, ¿no? Ese es un punto muy curioso y enigmático de la personalidad de ella, porque mira que cuando hace su primera exposición en la que expone varios desnudos en el Club Unión de Medellín, la prensa la perfila como una borracha, bohemia, rebelde, una mujer de la periferia, del extrarradio, etc. Y la verdad es que nada que ver. Conocía. Nada que ver. Era una persona, pues era una superalumna, una mujer inteligentísima que iba a misa, muy de su hogar, que valoraba, digamos que la relación, las rutinas familiares, pues con mucha pasión. Pero hay ahí una transformación. A mí, por ejemplo, algo que me habría, o sea, de las cosas más poderosas que me parecen de ella, es si uno habría podido, es algo un poco chismoso, pero como verla ella creando en su casa. Porque ella toda la obra la creó en silencio, que esa es otra cosa magnífica que podemos explorar después. El arte cuando ya la fama no importa. Claro. Ese es muy poderoso en ella. Pero entonces ella está en Envigado, en su casa, toma tinto y luego entra a esta zona casi de guerra y se transforma en un artista con un ímpetu y un poder asombroso. Entonces sí, esa dicotomía a mí me parece un rasgo de personalidad
muy particular, como muy curioso de ella. Muy enigmático. curioso, ¿verdad? Muy Enigmático. curioso. En esa primera exposición que citas, aparecen críticas feroces, ¿no? Sí. Y sobre todo tachándola un poco como de indecente, de una persona Sí. que está pretendiendo el escándalo, etcétera. Ujú. Y hay algo que uno descubre rápidamente ahí en tu libro, y es que es muy claro cuál es el miedo de esa sociedad, ¿no? Y es Sí. el eros, ¿no? Sí. Un miedo al eros, a los desnudos sobre todo, y un país que le ha tenido tanto miedo al cuerpo, Ajá. es un país tanático, ¿no? Es un país Sí. mortuorio, es un país, venimos de la guerra de los 1000 días Sí. y vamos camino hacia el 48. Sí. Entonces ella parecería retratar ese terror Sí. de una sociedad a la ternura, al erotismo, al sexo, al amor, Sí. ¿no? Quizás es algo para conversar con un psicoanalista, me imagino, pero eso a mí me genera mucha duda y es algo que no lo pude tratar en el libro, pero es porque el miedo al desnudo humano. O sea, eh, ¿por qué esa reacción tan afilada? Si tú lees la prensa de la época, mucho está citada en el libro. Sí, eh, Casi que dejan de comentar la guerra en Europa y todo sí. por ella y le dicen que es un indecente, una le dice que es pornografista, que ni un Mm, hombre debería atreverse a hacer lo que ella hace. mm. Pero me parece que hay mucho hilo por descubrir, por tejer ahí en el miedo al desnudo humano y el Sí, miedo al cuerpo femenino. sí. Esa resistencia. Eso está en la literatura, en el Sí, arte, en el cine sí, nuestro de manera muy marcada, ¿no? sí, Un terror al eros. sí, Y una cultura que le tiene tanto miedo al eros sí. termina siendo tanática, ¿no? Sí, Que es el caso nuestro. y que en cambio no le tiene miedo a la guerra, ¿no? En cambio la guerra sí es Exacto, una cosa exacto, visual, exacto. presente, Claro, claro, sin censura casi. claro. No se pueden tocar, pero sacan el machete rápidamente. Ajá, eso, Mm, no puedes ver mm. el cuadro, pero aquí está el revólver, ¿no? O sea, Exactamente, sí, eso es exacto. como, yo creo que un psicoanalista ahí podría. Eros y Tánatos, Sí, claro. ajá, Claro, total. ella recibe el impacto del, Sí, del, del terror de una sociedad tanática, violenta, agresiva en su médula. sí, Ahora, esa respuesta se repite en Bogotá, ¿no? Víctor, tú sí. citas también en el libro la exposición de Bogotá, citas un Ujú, artículo que saca Laureano Gómez, brutal, despiadado en el periódico El Siglo. Laureano, que ha sido embajador de Colombia en Berlín justo cuando el nazismo está en su auge ujú, y en su apogeo, y él responde de alguna manera desde ahí, ¿no? Desde lo que él mismo considera ujú. que es lo correcto, lo moral, Sí, etcétera. total. Cuando Débora Arango pasa este primer bache muy duro para ella, que fue la censura, no fue la censura, pero fue exponerse a esta avalancha enardecida de Mm, crítica tan afilada, ella piensa que en Bogotá le puede ir mejor. sí, Porque dice, pues es claro, la capital, aquí hay más, claro. quizás más apertura, en fin. Y llega al Teatro Colón, que en esa época, pues Bogotá no tenía un museo de arte moderno, pero era como, y el foyer del Teatro Colón era un lugar, digamos que más prestigioso, que esa es otra cosa interesante, ¿no? Como el arte aristocrático, el arte prestigioso, el Mm, arte canónico. Y ella llega ahí con sus desnudos y con su obra expresionista. Y pues recibe una crítica durísima de Laureano Gómez. Y ahí en esa crítica, sí, más, digamos, lo que tú dices es muy importante porque es como la imagen de un tiempo. claro. Bogotá, que entonces era una ciudad pues fría, alejada, aislada, Conventual. conventual, etcétera. Mm, En Bogotá igual están pasando, igual se están dando los debates, han llegado a vapor los debates que están pasando en Europa, ¿no? claro. Y entonces Laureano llega con las ideas del arte de Arroyo, Ujú, que fue pues la justificación que usaron los nazis para censurar y para quemar y robarse también una cantidad de obra de los judíos y de museos, así etcétera. es. Entonces él trae estas ideas y además pues Laureano Gómez era un tipo
conservador, etcétera, pero un tipo muy culto. Entonces él hace unas críticas avasallantes de la obra de Débora Arango, Sí. trayendo esas ideas alemanas. Entonces a mí me pareció muy curioso que Débora acaba en unos líos políticos por unas ideas que vinieron a vapor de Alemania, pero al Teatro Colón, ¿no? Claro. Y... Hay una escena muy bella Ujú. que tú subrayas, que es la escena de los chicos de Ah, colegio, es buenísimo. ¿no? Que ellos como que se asoman a ver la Sí, sí, sí. exposición de Débora Arango, como que les fascinan esos cuadros, esos Ajá, desnudos que hay ahí, pero inmediatamente se alejan ajá. temerosamente porque hay unos sacerdotes que son los que los están llevando al Colón y les prohíben ver la exposición, Es ¿no? una anécdota O sea, muy sí hay linda. una censura Sí, es de alguna manera. estructural, digamos, Claro, como, sí, como silenciosa. Es una anécdota muy linda porque Débora dice que ella estaba en el foyer del Teatro Colón con sus cuadros y la gente llegaba, etcétera. Y ella veía que habían unos muchachos que se asomaban a ver exacto. los desnudos, pero entonces había, ella le llama el hermano, que era un Un sacerdote, me imagino, sacerdote, claro. que daba las vueltas por ahí como viendo, a ver, ¿quién está ahí? El señor Mendoza, bueno, acá tal, y se metía Claro. en problemas. Eh, y yo creo que esa fue la exposición que ella más disfrutó en Ujú. medio de este ambiente hostil, porque fue una exposición que duró. O sea, que Claro. estuvo todo el tiempo. Fue un mito que yo derribé, pues lo derribé yo mismo. Si tú ves como en las pocas líneas escritas que hay sobre Débora, se dice que Laureano Gómez censuró eso y bajó los cuadros, en fin. Yo no encontré ninguna Sí, evidencia de esa. Le dio duro y escribió unas cosas durísimas en el siglo, pero claro, ahí quedó. Eh, y ella terminó muy feliz esta exposición, tan feliz que quiso ir a España. claro. Ahora, con un agravante en medio, y es que tú dices ahí de manera muy tajante y muy clara que a ella lo que siente también es que no le corresponde defenderse en el sentido en que no le corresponde educar a una sociedad Sí, sí, sí. explicándole que el arte no tiene nada que ver con la moral. Ujú. ¿Verdad? Porque todos los argumentos son Sí. moralistas y el arte no tiene nada que ver con eso. El Ujú, arte tiene que ver con la belleza, ujú. Total. que es otra cosa. Ella decía dos cosas que son... Uy. Ella decía, el arte tiene que ver con elevar, Ujú. con ese pequeño instante en el que tú lees un libro y sientes que eres un poquito, que ya tú mismo, tu ego, tus circunstancias, tu vida, los problemas que tienes acá, la tarjeta de crédito, no importan porque estás un poquito arriba, Ujú. estás elevado. Y ella decía, señores, esto es una exposición de arte, esto es estética, no es un Exacto, cursillo de ética. Su exactamente. cursillo de ética pueden buscarlo en la Sí, escuela, pueden ir a sí, clase de valores por acá, pero este es arte. claro. Y son unas posiciones muy, muy duras que a la final ella como que pues se sintió vencida, ¿no? Porque al fin, me imagino que ahorita conversamos, ella se recluyó. Sí, ya vamos para allá. Sí. Sí, ya vamos para allá. Ahora, hay un capítulo del libro, Víctor, que a mí me encantó, en donde te vas al expresionismo a buscar unas mujeres muy particulares que dieron esa batalla, que de alguna manera son las precursoras de Débora en Europa, que es de donde se puede ver la línea en la que, o a la que ella se entronca, ¿verdad? Y me gustaría que recordaras un Sí. poco esas mujeres y sus luchas, Ujú. incluso sufragistas, ¿no? Porque están Sí, luchando total, por el voto femenino, que es algo que también a Débora más adelante le va a interesar total, particularmente. total. Yo empecé a escribir este libro con un temor importante, porque yo no soy ni historiador del arte ni soy teórico del arte. No sé de eso, no tengo idea. Ese párrafo tuyo lo tengo subrayado porque me pareció muy Sí, bello, me pareció de una humildad, pero eso a mí me parece que juega a tu favor. sí, y tan así que yo en su momento le dije al editor, oye, yo no creo que soy la persona para escribir este libro porque yo no sé de tendencias. Realmente tú me muestras un cuadro y yo no sé decirte que el ángulo, que la profundidad de esto, y lo veo así y hago una teoría. No tengo idea. Y tampoco sé de las grandes olas y los grandes influencias. No sé de eso. Me dijo precisamente por eso, eh, digamos que creemos que tú puedes hacer un buen trabajo.
Y entonces tuve muchos errores, muchos, pero uno de esos fue tratar de meterme a decir, no, bueno, no puede ser esto tampoco física cuántica, voy a estudiar. Me puse a leer una cantidad de ensayos y cosas, y ese capítulo salió una cosa muy ladrilluda de tendencias y cosas técnicas, parecía un ensayo, un paper académico. Y dije, no. Digamos que las personas también son testigos de su tiempo, ¿no? Y uno habla del expresionismo social como en abstracto y con teorías, pero eso son gente, es gente pintando. ¿Cuál es la historia de esa gente? ¿Y cuál es la historia de esas mujeres que estaban haciéndolo? Y ahí ya cambió completamente la perspectiva. Y entonces encontré una que es Käthe Kollwitz, que es una expresionista revolucionaria, una cosa magnífica en Alemania, que básicamente era una dibujante del movimiento obrero contra la guerra, antibelicista, que sí es conocida, o sea, tiene una fama importante, tuvo una vida muy parecida a la de Débora, pero luego, por pura casualidad, hurgando en los archivos, llego a un psiquiatra en Alemania que él tenía una teoría muy, muy, muy rara, y es que los seres humanos, los pacientes psiquiátricos podían curarse mediante el arte. Entonces me dio un médico como experimental que decía, entre el artista y el paciente psiquiátrico había unas conexiones. Unas conexiones, y a él le apasionaba mucho que un paciente con esquizofrenia pueda empezar a pintar y con eso estudiarlo. Y claro, el canon médico de la época pues, le parecía sí, como alguien muy experimental y todo, no le pararon bolas, pero hizo un trabajo fantástico de recuperar arte en los psiquiátricos. Y entre esos encontré a otra expresionista que es fenomenal, que es Elfried, que es una mujer que hizo prácticamente toda su obra dentro de los centros psiquiátricos, o pues en los periodos donde pudo estar fuera, en sus talleres. Pero ella murió, al ser paciente psiquiátrica, pues los nazis la consideraban un género de personas indeseables. Exactamente. Y entonces muere en una cámara de gas. Sí, la lanzan a un campo de exterminio, ¿no? Total. La mandan a un campo de exterminio, que es tremendo. Y de alguna manera ahí uno va entendiendo la lucha de Débora, ¿verdad? En ellas dos uno va sintiendo que son mujeres aplastadas por un heteropatriarcado brutal, despiadado, cruel, que incluso no las considera ciudadanas, ¿no? No les permite la ciudadanía, el voto, la igualdad con el género masculino. Total. Es que eso solo pasa en el año 54. Increíble. Mira que antes de esto, no tenía el número, pero si tú me decías, ¿hace cuánto votan las mujeres? Decía 100 años. Y debieron votar siempre, pero digamos 100 años. Pero no, es que es ahora. Es que es acá. Y en el reloj del mundo eso es como hace un segundo. Exacto. O sea, en la historia son nuestras mamás y nuestras abuelas. Y ya. Claro, exactamente. Sí, es increíble. Ahora, aquí entras también a algo que a mí me llamó mucho la atención, y es una amistad que ella crea con Amparo Jaramillo, ¿no? Amparo Jaramillo es la esposa del ministro de Educación de entonces, que es nada más y nada menos que Jorge Eliezer Gaitán. En ese capítulo hablas un poco de ella, de Amparo Jaramillo, y hablas de cómo fuiste a recoger información y a hacer una entrevista con Gloria Gaitán, que es su hija, ¿no? La hija de Jorge Eliezer y de Amparo Jaramillo es Gloria. Y yo creo que ese es uno de los bellos capítulos del libro, porque estás armando las voces que van alrededor. Es como una obra coral, ¿no? Yo creo que tú lo que haces es componer una obra coral, y te das cuenta que para hablar de Débora tienes que es, por supuesto, la solista, hay que componer el coro y hay que componer las otras voces que van tejiendo, ¿no? Es un capítulo muy bello, y es un capítulo muy bello no solo porque Gloria Gaitán te habla de su mamá y te cuenta cosas, sino porque hay un episodio ahí que yo te decía ahora, off the record, ¿no? En donde ves esa foto increíble con Gloria Gaitán y Salvador Allende, que es una historia de amor fascinante, ¿no? Total. Yo ahí lo tengo anotado y dije, ¿será que Víctor va a coger por acá en su siguiente libro? Sí. Pues todo eso nace, querido Mario, de un encuentro muy afortunado con... Yo en algún punto estuve como muy entre este tema de la teoría, de que yo no me sentí historiador del arte, que uno siempre dice, oiga, pero un crítico de arte va a decir que esto no es... En fin. Y tuve un encuentro muy afortunado de 2 minutos con un escritor
estadounidense al que yo admiro mucho, que se llama John Lee Anderson. Y yo le dije, oiga, estoy con este problema, no sé cómo abordar. Y me dijo una cosa poderosísima y es, mire, no busque personajes, no busque teorías, busque personas. Deje en su mente de querer construir teorías y incluso de construir personajes. Busque personas, busque el ser humano. Claro. Y entonces ahí intento llegar a Gloria y ahí también es la forma de llegar a Cath, etc. Y lo de Gloria fue magnífico porque había un bache en la historia y era cómo Débora llega a Bogotá. Digamos que la biografía rápida de Wikipedia dice que ella era amiga de Gaitán. Entonces yo empecé por ahí a indagar, pero no encontré nada, no encontré evidencia alguna de eso. Entonces por ahí me echaron un chisme y me dijeron, no, es que Amparo Jaramillo, que es o fue la esposa de Jorge Eliezer Gaitán, era la vecina de ella. Y entonces, bueno, ahí llego a Gloria y Gloria me cuenta esa historia que es muy, muy bella porque es la amistad entre mujeres y esta conspiración entre mujeres para no dejar, como para sacarse esa espinita. Porque Amparo Jaramillo supo que todo lo que le pasó a Débora en el Club Unión. Claro. De alguna manera la que gesta la exposición de Bogotá es Amparo. Es Amparo. ¿No? La que le dice al ministro, que es Jorge Eliezer Gaitán, oiga, hay que abrir las puertas del Colón para esta artista paisa. Y es en palabras de Gloria, una venganza dulce y silenciosa, porque claro, Amparo vio todo lo que le pasó a Débora, cómo la trataron los periódicos, en fin, y entonces la lleva a Bogotá para un poco sacarse esa espinita y que se muestre esto, el desquite. Claro. Pero es más bello aún porque es no reconocido. Claro. O sea, no es que ella salió a los periódicos y yo traigo a Débora Arán, no, sino fue una de esas gestiones silenciosas de amistad, sin ninguna, sin ningún crédito. Sí, de acuerdo. Y de ahí nace la historia y pues 100% de acuerdo contigo que esa historia de Gloria Gaitán y de Salvador Allende en el Chile, bellísimo, pues de esa época. Porque es justo cuando viene el bombardeo a la Casa de la Moneda. Casa de la Moneda en el golpe de Estado. Total. Y ella está en el medio, en el corazón. Pero además con la historia de su papá. Claro, a ella ya le habían matado al hombre que más amaba cuando era chiquita, que era su padre. Y ahora permitir que le vuelvan a matar al hombre que más amaba en ese momento, que era Allende. Total. No, es tremendo. Además, yo leí en algún lugar, no me acuerdo dónde, que Allende se sabía los discursos de Gaitán de memoria. De memoria. Lo he escuchado también. Que se sabía los discursos de memoria. Entonces yo me imagino que también ahí hay unos lazos y unas conexiones que son como casi tejidas por un guionista. Total. ¿No? Pero pasan. Pero pasan. La vida también es un guión. Sí. A veces bien hecho, sí. Entramos al 9 de abril, Víctor. Y el 9 de abril en tu libro es un gusto de leer, es unas páginas que a mí me parecieron inolvidables, porque el 9 de abril es una suma también, un entrecruzamiento de vectores históricos sumamente curiosos, ¿no? El 9 de abril está en Bogotá un muchacho universitario que hará una revolución una década después en su país, en Cuba, que es Fidel Castro. Y a uno le parece increíble que el 9 de abril del 48 esté ese tipo metido en la mitad de la turba y del mare magnum. Y tú dices incluso algo que yo también ya había leído en otros textos, y es que él se reúne con Jorge Eliezer Gaitán el 8 de abril. ¿No? Entonces me gustaría que hablaras un poquito de ese día extraordinario, pero para nosotros terrible. Sí. Todo parte de la obra. El cuadro del 9 de abril, la masacre. La masacre. Creo que tú lo comentabas antes. Está todo ahí, ¿no? O sea, Colombia está retratada ahí. Es una geografía perfecta del poder, de quiénes somos, de lo que pasa, en fin. Pero entonces yo me hice una pregunta y es, Débora Arango pintó el 9 de abril, contado por ella misma, a radio. O sea, ella prendió esa radio, puso ahí y empezó a echar sus trazos y a dibujar y etcétera. Entonces, sabiendo que era radio, mi pregunta fue, ¿qué pudo haber pintado de lo que realmente pasó? O sea, la mujer que está en la parte superior del cuadro y que está con los senos al aire y pegando y las monjas tirándose y las turbas, etcétera. ¿Qué fue eso? Entonces me metí al archivo, a la hemeroteca de la Luis Ángel Arango y me leí todos los periódicos, todos, desde, no sé, el 30 de marzo hasta el 1 de mayo del 48, todos. Y entonces ahí encontré
las historias que yo creo que inspiraron los distintos momentos del cuadro. Del cuadro, claro. Del cuadro. Y ahí, pues, todo ese periodo del 9 de abril es fascinante y está muy, muy poco descubierto hasta ahora. No hay tanto. Entonces, por ejemplo, lo que conversábamos de Fidel Castro está ahí. El Siglo y el Colombiano titulan un día después que fue el comunismo el que asesinó a Gaitán. Y Fidel Castro y un compañero... la Confederación para la... Claro. Ellos vinieron como parte de una federación de estudiantes a la conferencia Panamericana, ¿no? Que luego sería la OEA. La OEA, sí. Sí, exacto. Pero es muy curioso que después del asesinato, pues obviamente nadie confiaba en que la policía y el gobierno conservador de Mariano Ospina iban a conducir una investigación seria. Claro. Entonces traen al Scotland Yard de Inglaterra y son estos detectives ingleses que a mí me parece tan curioso. Un detective londinense, el uno era londinense, el otro era de Manchester, llegando por primera vez a Bogotá. Con sus abrigos, con sus sombreros, investigando en la mitad de Bogotá. Que no hablan español. El crimen de Jorge Eliezer Gaitán, sí, exacto. Sí, increíble. ¿De dónde empieza? O sea, yo me imagino, llego a Barranquilla, bueno, a Puerto Colombia... Y sí, llegó a Bogotá y bueno, investigué este asesinato. Rarísimo, ¿por dónde? Claro, además arroba la turba, lo arrastra, ¿no? Tú cuentas ahí muy bien que lo llevan a rastras por la carrera séptima y lo tiran frente al palacio, frente a la casa de Nariño y lo dejan ahí tirado, ¿no? Y luego este cronista. Toledo. Que es increíble. Grande. Sí, yo ahí lo leí, yo él alcancé a leer sus crónicas. ¿Sí? Sí, es un tipo increíble. Él es el que se pone a investigar quién es el que está ahí, de quién es ese cuerpo. Total. ¿No? Y él logra descifrar el nombre, y coteja las huellas, y tiene la primicia del espectador del nombre del asesino. Claro. Y luego ya la vida del asesino, eso hay una obra muy, muy buena de Miguel Torres que explora un poco más eso. Sí, la de Miguel, que es increíble. Él tiene prácticamente la trilogía completa sobre el tema. Ahí hay un mago, ¿no? Detrás de Roa, Johan Umland Gerd. Sí, ese. Y claro, yo tuve acceso a los archivos del Scotland Yard porque él es una de las primeras personas a las que investigan. Sí. Y eso sí ya es un territorio... O sea, el tipo... Iba donde este mago todos los días, se creía Santander, era completamente delirante. Sí, lo inscribe incluso en la orden rosacrucista, ¿no? Creen en la transmigración de las almas, en que él está llamado a algo tremendo, a cambiar algo la historia, a cambiar que la en historia. Efecto termina siendo así. ¿Qué es lo que pasa? Pero ¿quién es Johan Umland Gerd? ¿De dónde sale? Yo he rastreado a ese personaje, te confieso, varias veces, y yo no he encontrado casi nada sobre él después del 9 de abril. O sea, no tengo ni idea cómo terminó, cómo llegó ese tipo a Colombia, qué hacía antes. Es todo un misterio. Entonces, bueno, de ahí van saliendo, se van tejiendo las historias de ese cuadro. Y ves también Y la bailarina. La bailarina, sí. Chévere que comentes un poco. ¿Quién era esa bailarina? Es decir, ustedes, si pueden ver el cuadro, véanlo, Masacre 9 de abril. Entonces hay una mujer con un traje como de bailarina y mostrando sus senos y pegándole a unas campanas. Unas campanas. Y pues mi pregunta era ¿quién es ella? Y yo dije, esto sí no lo voy a encontrar. Pues no. Hasta que encontré una nota en un periódico última que decía bailarina cubana arrestada en Brasil por el crimen del doctor Gaitán. Yo, Dios mío, ¿qué es esto? Y ya ahí me metía todo hasta... Y es muy curioso cómo las vidas son tocadas, ¿no? Es decir, esta mujer estuvo enliada por lo menos 2 años sin ninguna evidencia, es que no hay nada. No es que te decían, estamos investigando a la bailarina porque encontramos su huella. No, era solo porque querían vender algo, porque necesitaba la policía y era una historia como muy sexy, ¿no? La bailarina... que conoció al doctor Gaitán y luego estuvo implicada en su asesinato. Nadie dijo cómo ni no, pero la complicaron 2 años. Claro. Entonces esa historia fue... O sea, me conmovió mucho. Claro, y de alguna manera en ese cuadro está retratado también todo nuestro dolor como país, ¿no? Y la fractura que sufrimos
y que continúa, porque ahora la herida vuelve y se abre de nuevo en estos tiempos. Es una herida que no cierra, Sí. ¿no? Que no cicatriza, sino que casi que tú haces un capítulo en donde ese país continúa igual y parece un retrato del presente, Sí. ¿no? Yo leía ese capítulo y yo decía, esto es perfectamente vigente hoy en día. Uno de los cuadros más duros bueno, es que todos de ella, pero es El del tren, el del tren de la muerte. eso, que quería que hablaras un poco de ese cuadro. Este tren no ha dejado de pasar, ¿no? Exactamente, Lo que tú dices. exactamente, No ha dejado de exactamente, pasar. exactamente. Sí, Las masacres continúan, los muertos continúan, y tú haces una alusión al tren de los campos de exterminio, ¿no? total. Esos trenes que llevaban a la gente, a los judíos, a Auschwitz para cremarlos o para gasearlos. Aquí pasa lo mismo, ¿no? Total. Ese tren es el nuestro también. No ha dejado de pasar. No ha dejado de pasar. De acuerdo. Completamente de acuerdo. Ahora, me gustaría, si te parece bien, Víctor, Sí. que vayamos a la exposición de Débora en Madrid, ¿no? Porque ella expone en Madrid, en donde parecería que viene también ahora sí un desquite. Ya no estoy en esta esquina del mundo donde ha habido tanto conflicto y tanta crítica y tanta, digamos, unas posiciones muy feroces contra su obra. Va a Madrid, expone en Madrid y me gustaría que nos contaras qué pasa ahí. Mario, solo conectando con lo que tú decías, porque además me parece muy preciso, quiero leer 3 líneas del libro. ¿Qué página? Estamos en la 127. Entonces, Perfecto. este es el cuadro del tren de la muerte. Sí. Y yo, digamos que en mi investigación encontré un libro, la carta de un rico hacendado antioqueño. Ah, lo tengo subrayado, mira. Mira cómo describe. Sí, ¿Este párrafo? Sí, Lo tengo subrayado. es que es justo lo que tú dices. Miren cómo un campesino rico, conservador antioqueño, describió el país. Decía: no podrá haber paz mientras los elementos del gobierno compitan en crímenes con los bandoleros y los superen en ratería. No podrá haber paz mientras los hombres, los honrados trabajadores del campo, no depositen nuevamente la confianza en las autoridades, hoy completamente perdida. El gobierno ha cometido errores de una trascendencia tal que estamos a punto de una revolución de odios y venganzas, porque en cada corazón ultrajado existe el germen latente de un futuro vengador. Claro. Dios quiera que no, pero acá en los campos y montañas se siente el palpitar con la fuerza de los acontecimientos próximos a realizarse. Claro. Del horror que se avecina. Año 1948, un campesino... Y podríamos ponerlo hoy en día y es el retrato de hoy. Exacto. Tremendo. Sí, tremendo. Ahí lo tengo subrayado, Sí. como te diste cuenta. Quisiera hablar de la exposición España, sí. de Madrid, porque a ella vuelve y le pasa algo terrible en Sí. esa exposición, algo muy doloroso, ¿no, Víctor? Sí, Eduardo Carranza, el poeta, él era agregado cultural en Madrid en esa época. El piedracelista, claro. Sí. Y era un entusiasta de la obra de Débora y de ella misma como artista. Entonces él le organiza una exposición en la Casa de las Américas y dura una noche que al menos de las 4 fotos que logré ver, fue una noche muy feliz para ella, porque estaban las obras esplendorosamente Colgadas, expuestas, bien colgadas. con mucha gente, porque se convocó un público importante. Y ella llega al siguiente día y pues a estar en su exposición, y le dicen que la luz se había ido. Sí. Y ese es un símil curioso, ¿no? Porque ella dice, bueno, pero ¿cuándo vuelve? No, la luz se fue. Pues hay un problema de luz, pero en Madrid hay luz. Sí. No, la luz se fue. Y ella ya entiende ahí que es que... Entonces ella agarra su obra, la empaca y se devuelve para Colombia. Y de ahí entra en un periodo que es el que a mí más me interesa de ella, que es este periodo cuando ya la fama no existe. Sí. O sea... Y cuando ya no hay interés tampoco en lograr nada. No. ¿No? Cuando no hay lo que llaman en Oriente la acción sin mérito. ¿No? Cuando uno hace lo que Sí. tiene que hacer porque lo tiene que hacer y no quiere uno nada. Total. De acuerdo. Y ayer hablaba con un amigo y me decía, pero ¿por qué te interesa tanto? Y no sé por qué, porque a mí me parece que una cosa es el arte cuando tú tienes
los reflectores puestos, ¿no? Sí. Entonces, pucha, entonces aquí la exposición y la feria y aquí y allá, entonces están los reflectores sobre ti, ¿no? Pero yo creo que otro es el arte cuando ya eso ya no pasó, o sea, ya lo censuraron una, dos, ya bajaron, ella ya no quería más esa atención Claro, y siguió pintando y quizás su obra más celebrada y todo lo que hemos visto acá es después de eso, claro. cuando ya era solo ella y su arte y ella pintando para ella casi que por la sola fuerza del Sí. arte. Y no hay ego, porque ya uno no quiere ni prestigio, ni reputación, Ni ni lo fama, esperaba. nada. La ¿no? fama a ella le llega muy tardía. Tardía, viejita, ya Sí, uno ve las fotografías y ella ya está viejita sí. cuando le llega ese reconocimiento. Ahora, hay algo Ujú. antes de eso que me gustaría que lo citaras, Víctor, que es también otro capítulo, unas páginas muy bellas de tu libro, que es La Machurenga, ¿no? Maruchenga. La Maruchenga, que es la ceguera y la clarividencia, Uy, ¿no? Que es algo que yo lo tengo subrayado, que me encantó. ¿Por qué no le cuentas un poco a los Se conecta con lectores? Madrid. En Madrid yo les decía que había 4 fotografías de ella muy feliz. Una de ellas era con una mujer muy elegante, alta y con unos, no tenía ojos, sino vidrios, creo que sí, vidrios. Entonces, ¿quién es esta mujer? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Y llego a Juan Luis Mejía, que fue ex rector de AFIT, y un hombre que conoce perfecta y profundamente la cultura antioqueña. Un gran escritor. Un gran escritor. Le digo, oiga, Juan Luis, ¿sabe quién puede ser esta persona? Me dice, sí, yo conozco a la persona que la conoció. Entonces así llegó Ana Piedad Jaramillo, que fue conocida Exacto. amiga de Débora, y me cuenta una historia fascinante. Y es que Débora tenía, primero una faceta de ella que no conocía, es que le gustaba mucho los adivinos, las pitonisas, este mundo, sí, de las cartas astrales, en fin, le gustaba mucho, cosa que yo no sabía y, digamos, fue un descubrimiento muy lindo el libro. Pero una de las personajes más importantes en la vida privada de Débora, que era básicamente toda su vida después de que ella decide salir del reflector, fue una mujer que se llamaba la Maruchenga, Maruja Sañudo Uribe, Exacto. que era una mujer ciega y al mismo tiempo era clarividente. Y entonces Débora le consultaba cosas, coincidieron en España juntas. Era el oráculo, ¿no? Era el oráculo. Entonces esas sesiones... Cuántos cuadros no tendrán influencia del oráculo que era ella? Ajá. Sí. Y entonces empezamos a indagar esta historia y esta señora, la Maruchenga, adopta a una niña en esa época, Natasha. a Natacha, la adopta, viajan a España, luego vuelven a Medellín, pero claro, ella tenía también una vida muy desordenada, ¿no? Era una mujer rica y le gustaba el trago y le gustaba, digamos que tenía una vida desordenada y eso hizo que su hija adoptiva se desjuicie, Se descarrilara. se descarrilara también. Y eventualmente ellas se separan, Natacha se separa de su madre y Natacha entra en un problema con la droga, un problema con el alcohol, que la alejan completamente de Débora y completamente del mundo de Medellín y de Envigado de la época, y la traen hasta Bogotá, hasta el Cartucho en los años 90. Sí. Y esa es la última pista que uno tiene de ella. Increíble. De esta mujer de esta chica, ya mujer en los años 90, que fue tan importante en esta historia. Claro. Y entonces a mí estas cosas que a mí a veces llegan estas historias que me encienden una curiosidad casi crónica, así como una cosa una ansiedad de saber qué pasó y de investigar. Detective, ¿no? Sí, Es un capítulo donde tienes un lado muy detectivesco. Sí. Y entonces empiezo como a tratar de indagar y me doy cuenta muy rápido que el lugar más fácil el mayor reto del lugar quizás más retador para un periodista es investigar algo en el Cartucho. Claro. La gente no tenía identidad, Claro. todo estaba borrado, eras anónimo, pero además no le importabas al Estado, te mataban. Exactamente. Fosas comunes, o sea, un nivel pues Y ahí acabó ella y realmente lo que yo digo en el libro es cierto. Hubo pistas, pero ya los tiempos editoriales no dieron y esa es una historia... Maravillosa. ¿Qué pasó con ella? Esa última escena es en la calle 19, ¿no? Sí, en la calle 19. Ella casi que pidiendo en la calle. Sí. Sí, es maravilloso. Eso es muy de detective. Bueno, y para ir cerrando, Víctor, ¿qué crees tú
digamos, o te lo pregunto de otro modo, esos 30 años encerrada Débora en esa casa eh, que se llama Casa Blanca, casi como en un convento, ¿no? Casi como en un retiro, como en un monasterio. Y tú dices a lo largo del libro que crear es un acto de fe, Ujú, ¿verdad? Es un acto de fe profunda. Entonces es como casi una búsqueda espiritual, una iniciación. A mí me da la sensación de esos 30 años de todo un camino místico, ujú, ¿verdad? En donde hay un acto de fe poderoso en la pintura y ella se entrega por completo ujú, a esa ley de arrastre, ¿no? ujú. Yo creo que es de las aventuras estéticas de este país, si de algo tenemos que enorgullecernos los colombianos, son de esos 30 años de Débora encerrada pintando. Ujú. Eso es para mí es como sí, el poder y la mística del arte en su estado más puro. Sí, Eh, Porque de nuevo, ya los tiempos de los reflectores, de la fama, todo eso ya pasó, ya eso no te importa. claro. Estás en tu desván, bueno, en su taller, con tus lápices y con tu radio y con tus colores, solo por el poder de la creación. Eso a mí me mata. Porque además no son cuadros sencillos, son de un poder que tú dices, Sí, Dios, o sea, maternidad en la violencia, todo eso Entonces, ese rasgo a mí me parece poderosísimo de ella. Y es curioso que hasta hoy todavía sigue muy silenciosa, ¿no? sí, sí, hay una cantidad de gente que no la conoce. Mu- cuando yo inicié este perfil, a mí me parecía que yo podía decir dos cosas de ella. Pues era una pintora muy importante, está en el billete Ujú, de 2000 y no mucho más. ujú, Y me pregunté, yo he visto la obra y la verdad que no la había visto. ujú. Yo cada vez que voy a Medellín voy al Museo De arte moderno de y Arte y echo un vistazo siempre. Y paro ahí sí, especialmente porque me sí, gusta mucho. sí, total. Entonces, todavía ese silencio, esos silencios eh, permanecen a pesar de, pues, de que es tan celebrada y Claro, tan, tan enigmática, tan poderosa. claro. Y finalmente, Víctor, preguntarte hacia Ujú, dónde te diriges, mm, hacia dónde van tus investigaciones y tu espíritu sí, de detective, ahora por dónde va a coger y qué podemos esperar de ti. sí. A mí lo que más me apasiona en la vida, yo también soy abogado, pero lo que más me llena es contar cosas, es contar, Ujú, narrar. Y ahora estoy trabajando en una investigación de un periodista judicial desaparecido en el año 83, en unas circunstancias de película. ujú, Era un periodista judicial radial que se llamaba Ovidio Peter Charria, ujú. que había sido agente del DAS, había sido soldado del ejército, era un tipo, digamos, que cubría las cosas más sórdidas, más duras de la Bogotá de los años 80. Y él llega a Caracol Radio. Está un día en Caracol Radio haciendo pues su programa y recibe una llamada del ministro de Defensa. Y el ministro de Defensa le dice, oiga, usted se le mide a todo, usted es de estos periodistas de Ujú, la vieja usanza, ¿no? ujú, Váyase a Israel, porque tengo el caso de su vida, el ujú, reportaje de su vida. ¿Qué? ujú. Sí, en Israel, pero ¿por qué Israel? En esa época Colombia tenía un batallón, el batallón Colombia en el Colombia, Sinaí. claro, en el En Sinaí. el Sinaí. Le dice, yo tengo la información de que ahí se está cocinando un ejército privado y que están entrenando gente y además que se están comprando armas para traerlas a Colombia. Y yo Ujú, tengo esa pista y yo quiero que usted vaya allá. El tipo va, permanece en Israel 2 meses y mientras está en Israel llama al ministro de Defensa y le dice, oiga, lo que usted dice es cierto, aquí se está gestando algo muy raro. Además, no confío nada en el comandante pues, del batallón. ¿Quién era ese comandante? Rito Alejo del Río. no, increíble, Pero además, por acá increíble. hay un joven de 16 años que muy misterioso, Carlos Castaño. No, increíble. Todo el movimiento paramilitar En- colombiano. y entonces le dice el ministro de Defensa, muy bien, documente estas vainas, mucho, mucho cuidado, mucha reserva, y súbase en un avión, porque lo quiero proteger, súbase en un avión de la FAC para que vuele usted directo desde Israel y regrese a Colombia. Ese avión de la FAC sale en octubre del año 83, despega desde Tel Aviv, hace 4 paradas Ujú, y cuando está cruzando el Triángulo de las Bermudas, declara una emergencia rarísima, tira toda la carga al mar,
a Marisa. Ujú. Cuando a Marisa hay un barco de bandera liberiana que está por ahí cerca y el barco manda unas lanchas para salvar a la gente, sobreviven el piloto, el copiloto, los oficiales. Y hay una foto del periodista, que era un periodista radial. Digamos que esta es la grabadora de voz, parado él sobre el ala del avión, haciendo así. Y es el rostro de él así como aquí tengo una verdad y tal. Y desaparece. Wow. Y les preguntan al piloto, ¿qué pasó con el periodista? Y las versiones son rarísimas. El piloto dice que le tenía miedo al mar y que el tipo se suicidó. Y es Triángulo de las Bermudas, perfecto. Sí, perfecto. Ajá, es perfecto. Perfecto para desaparecer Otro dice que a los alguien. tiburones, y el otro dice que simplemente pues el tipo se alejó y ya. Increíble. Maravilloso. Esperaremos ese libro, Víctor, sin lugar a dudas, y yo te auguro lo mejor. Muchísimas gracias, Espero Mario, de que verdad. así sea. Muchas gracias. Gracias por tu tiempo y espero que los lectores hayan quedado inquietos y curiosos y que se acerquen a tu libro y lo lean. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias.